eh, de la mañana, ya miércoles 28 de octubre se está terminando el mes, una mañana fría con lluvia, algunas fotografías que nos llegaban de una tormenta eléctrica, pero que cubrían al cielo con imágenes, ¿no? Que no son usuales. Un día frío, digamos así. Bueno, saludarles a todos. El tema que les vamos a plantear es algo que no me voy a cansar de decir. A la Policía Nacional y a su Instituto de Seguridad Social le... ¿Qué podríamos decir? ¿Les han tomado el pelo? No. Les han estafado. Eso dirían, hay que ver qué resuelve un juez. Pero que han usado grotescamente al instituto y a sus recursos, sí. Y que en medio de eso estén oficiales de la misma policía es lo más indignante. Y para tratar este tema, hemos invitado al señor doctor Rodrigo Espinosa, al señor economista Vicente Albornoz y al asambleísta y coronel de la policía César Carrión. A los tres queremos saludarles. ¿Están los tres ya en la línea? Están está el economista Vicente Albornoz. Saludarle al economista Vicente Albornoz. Buenos días, Vicente. Un primer acercamiento. Se habla de facturas, se habla de los bonos como una necesidad de intermediación para cobrar. Ya les haremos escuchar parte de lo que dijo el señor Cherres en una entrevista en esta radio. Pero en definitiva esto ha estado sin control, pero además de sin control, un compromiso de algunos oficiales, ¿no? Para hacer esto. Eh, este mercado de valores, Vicente, es una cosa que se puede explicar, es tan oscuro como se ha manejado esto. Bienvenido, buenos días, economista Albornoz. Muy buenos días, Francisco. Qué gusto estar aquí con el coronel Carrión, por cierto, de quien tengo una altísima opinión. Eh, yo creo que aquí voy a tratar de resumir los tres grandes tipos de operaciones que ha habido y que, como usted bien decía, Francisco, dan la sensación de que le han tomado el pelo por ser extremadamente educados, por decirlo de una manera extremadamente suave, ¿no? Les han tomado el pelo al ISPOL. ¿Y de qué se trata eso? A ver, hay un canje que podría ser un swap, pero estrictamente hablando no es un swap porque lo que se hace es cambiar documentos, no cambiar flujos. En todo caso, este es un canje en que, óigame bien, el ISPOL entrega a las interna ecuatoriana, que estaban correctamente registrados a nombre de ISPOL, aquí en el Ecuador. Y a cambio de eso recibe bonos de deuda interna. Bonos de deuda interna y recibió bonos de deuda interna. Pero lo que entregó fue bonos de deuda interna que estaban registrados correctamente a nombre de ISPOL en el Ecuador, a cambio de unos certificados que dicen que tiene bonos de deuda interna, pero certificados en el exterior que dicen que tiene bonos de deuda interna, pero controlados desde afuera. Hasta ahí ya suena bien rara la operación, bien rara la operación. ¿Por qué voy a cambiar yo bonos de deuda interna por bonos de deuda interna? Encima más, si es que entrego unos que están correctamente registrados a nombre mío y me dan unos que están registrados en el exterior, ¿ya? Exacto. Esos ya tienen visa, digamos. Sí. Ahora, el problema es que estos bonos estos certificados de que hay bonos, que son certificados en el exterior de que existen los bonos en el país, nunca se reciben en su totalidad. No queda claro el haber recibido eso. Deuda interna registrados afuera, pero no es nada. Entonces, en la práctica, esta primera operación, la operación de canje un swap mal llamado, es entrego bonos y no recibo nada muy concreto a cambio. Hasta ahí ya está bastante mal, ¿no es cierto? Esa es una operación de 327 millones de dólares, ¿no? Yo daba el ejemplo, esto es como que usted, Francisco, lleva a que arreglen su teléfono celular en un taller de celulares.
Usted entrega el teléfono celular y ¿a usted qué le dan? Le dan un papelito, pues. Un papelito que dice, el señor entregó un celular y yo le debo entregar un celular de vuelta. El problema es que esta gente del ISPOL entrega el celular y nunca pide el papelito. Y dice que tiene un papelito, pero en realidad el papelito no existe. O sea, no hay nada que realmente No. sea una garantía de que recibí algo. Y encima más, ese algo que se supone que recibí y que no hay la garantía de que lo recibí, es algo bien raro porque cambié bonos de deuda interna por bonos de deuda interna. Entonces, esa es la primera operación, la más grande de todas. La segunda Precioso. operación, la segunda operación es también, se compra deuda externa. O sea, a ver, no. Esto es una operación de ripo. Exacto. A ver, una operación de ripo es, yo entrego y usted me da algo valioso a cambio, más o menos en garantía. Y un tiempo después, usted me paga y recupera lo que me dio valioso y me entrega la plata, obviamente más intereses. Entonces, me voy a inventar. Usted me entrega su anillo de matrimonio. Ya. Yo le doy $100, usted me entrega su anillo de matrimonio. En realidad, me vende su anillo de matrimonio. ¿Ok? Yo le doy a usted $100, usted me da el anillo. Me lo vende, se vuelve mío el anillo. Pero usted firma un acuerdo en que se compromete a recomprarme ese anillo por $110 después de un tiempo. Y después de un tiempo viene usted con $110, yo le devuelvo el anillo y usted me da $110. Por eso es un procedimiento de recompra. Usted me tiene que dar Ujú. algo valioso porque es como la garantía de lo que garantiza la plata que yo le entregué. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ISPOL entrega dinero en diferentes operaciones, pero que sumado da $205 millones. Así es. ISPOL entrega dinero y dice que le entregan bonos de deuda externa, esta cosa valiosa. Gente relacionada con Cherres tiene que recomprar algún día, pero tampoco hay la evidencia de que entregó eso. Claro. Entonces, esos bonos que en realidad deberían estar a nombre de ISPOL, no están a nombre de ISPOL, no se sabe bien a nombre de quién están, entonces no hay cómo decirle, oiga, recómpreme esto, porque yo no tengo nada que venderle. O sea, no recibió ISPOL su anillo de matrimonio, Se, ¿ya? se llevaron. No recibió. Se llevaron. Yo le di a usted $100 y usted nunca me dio el anillo de Ujú. matrimonio. Entonces yo no tengo nada con qué decirle, a ver, devuélvame los $100 más los intereses, ¿ya? Entonces, esa es la segunda operación y es nuevamente un poco el concepto de yo le entregué el teléfono celular a alguien y nunca me dieron el papelito con ¿Con la qué constancia de que reclamo? entregué el celular. ¿Ya? Entonces, a ver, supongamos que usted le manda a su sobrino chiquito, a un Juanbra joven, dame entregando el teléfono celular en el taller para que le arreglen. Y regresa el Juanbra y dice, ya entregué, tío, ya, dame el papelito. ¿Cuál papelito, tío? Usted le habla pues a Claro, su sobrino, claro. ¿ya? Sí, Porque, hijito, pero por Dios, ¿cómo no pediste el papelito, pues? ¿Ya? No seas claro. mudo. Eso es un Sí. poco lo que pasó aquí. Entregaron algo valiosísimo y no les dieron el papelito. Además, no es que un papelito por un Sí, celular. por Estamos hablando de 205 millones de dólares. $205 millones. Es una cantidad enorme de plata. Y para terminar, no sé si es que hay tiempo, Por en la favor, tercera operación la es tercera, sí, sí. unas operaciones de facturas comerciales. Así Y es. eso es un tema eh, bastante común, pero sí tiene su complicación la explicación. A ver, normalmente, a ver, imaginemos que yo le vendo a usted, Francisco, yo le vendo algo. Yo le vendo no sé, le vendo una taza de café, Ujú. ¿ya? Por $5. Yo le entrego la taza de café y usted, o sea, usted recibe la taza de café y además yo le doy una factura Claro. por $5, porque le vendí una taza de café. Entonces, usted me dice, gracias Vicente, pero mi política, y esto es la política de muchos grandes compradores en el país, yo pago esto en 60 días. Ya, perfecto. Entonces, yo voy y digo, miren, yo tengo aquí una factura que fue aceptada por Que Francisco. ya fue negociada. Exactamente, que ya Sí. fue negociada. Entonces el señor Pero me Rocha me paga en dijo 60 que me va a días. pagar en 60 días. Y el Quiero señor Rocha es un tipo muy monetizarla. confiable. Ya. Exacto. El señor Rocha es un tipo muy confiable. Entonces, yo digo, vean, alguien me puede dar $4 por esta factura. Y después el señor Rocha le pagará 5. Entonces, no sé, me invento. El Sí, coronel sí, sí. Carrión dice, yo le doy los $4. Perfecto. Entonces, Es, él me da a mí cuatro en tres dólares. Yo le meses entrego yo esa cobraré factura. 5.
Exactamente. Y el coronel Carrión, 2 meses más tarde, va donde Francisco Roche, le dice, deme mis $5, le da los $5 y todos felices. Así es. Hasta ahí, todos felices. Esa es una operación de factura comercial muy común y muy útil, Ya. porque le da liquidez a los vendedores y no les crea una presión a los compradores. El problema es que aquí el comprador y el vendedor no somos usted, Francisco, y yo, Vicente, y el financista no es del coronel Carrión. Aquí Claro. el comprador y el vendedor son estas dos empresas, Ecuagran y Delcorp. Y a veces se cambian de puesto, a veces el uno es vendedor y a veces el mismo es comprador. Entonces se intercambian de puesto, ¿ya? Y entonces ellos le dicen, yo no te puedo pagar, entonces consíguete un financista. Y el financista es Ispol. Y el problema es que como las dos empresas están con un montón de problemas, no pueden pagarle a nadie y sobre todo no le pueden pagar al ISPOL. Ahora, también pongamos un poco en contexto esto, pongamos un poco las proporciones. El tema del canje son 327 millones de dólares, una cantidad inmensa de plata. El tema de la recompra del RIPO son 205 millones de dólares. Esas son las dos cosas enormes, enormes, enormes. Y finalmente lo de Ecuagran y del Corp, entre comillas, ¿ah? Es la cosa chiquita, porque entiendo que son alrededor de 20 millones de dólares. Igual es una cantidad indescriptible de plata, ya 20 millones de dólares. Hay una Pero, sola, pero Vicente, lo que pasa es que nos han acostumbrado a hablar de millones de dólares exacto, exacto, y parece que 20 que antes eran el presupuesto del Ministerio de Bienestar Social, ahora es para los tabacos y exacto, no, pues, o sea, exactamente. Entonces, un ahí poco hay es una eso, empresa el que resumen. se supone, la Casa Meller Martínez era una empresa, o sea, ¿quién duda de que la Nivea existe? O sea, pero si le venden facturas de productos que todavía no han vendido, ¿de qué facturas estamos hablando? El negocio es de Delcorp Exacto. y Ecuagran, pues. Exactamente, o sea, al final del Corp y Ecuagran recibieron la plata, el adelanto, Ujú. ¿ya? Los $4 que yo me inventé que nos daba el general, el coronel Carrión a usted y a mí en nuestra negociación ficticia, eso recibió, eso Ispol pagó y le entregó a Delcorp o a Ecuagran o a una tercera Sí, empresa que no me acuerdo cómo se llama, que también fue creada por ellos, ¿no? así. El problema es que estos señores nunca le pagaron lo que tenían que pagar porque están en una pésima situación económica. Ahora, yo sí quiero poner un poco en proporción. Esto de Coagran y del Corp es un mal negocio. Puede ser que haya mala fe aquí, pero al menos hay algo atrás. O sea, hay unas empresas que tienen activos, estarán bien, estarán mal, pero al menos hay algo ahí. Y los otros dos, en los otros dos Lo negocios, algo que como lo otro, hay algo ahí que todavía existen, que hay empresas de cierto, exacto, pero aunque sea, aquí, aunque sea, pero deben esas aunque sea empresas algún al fierro ISPOL, viejo existirá. le deben Exacto, al en ISPOL, Del no le Corp y en deben, pues Ecuadran, le deben a los otros. El ISPOL no exacto, tiene en cómo Del Corp y pedirle a Ecuadran. la Casa Meller Martínez, por ejemplo, ¿cómo le pide? Exacto, ese es el punto que voy yo. Entonces, del Corpio Ecuagran, aunque sea, tendrán un fierro viejo que algo valdrá. Algo existe ahí, ¿ya? Pero en el caso de las otras dos grandes operaciones, no existe nada, Nada. ¿ya? Entonces, digamos, estos 20 millones o el monto que sea, las facturas Ujú. comerciales, algo se podrá encontrar raspando millones, las otras dos operaciones, no hay nada atrás, no hay ningún respaldo, quinientos ¿ya? treinta y Entonces, pico es todavía millones. más grave, no solo es el monto. Sí. La irresponsabilidad con la que se actuó. La vergüenza, esto es lo que dice el señor Cherres antes de ir con el señor coronel Carrión. Imagínense usted la dimensión de lo que este señor con complejos y todo piensa. Si al de Poncho no le pagan, Ujú. pero al rubio de ojos azules sí le pagan, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esa Ujú. discriminación? Esto es lo que dice, o sea, él, rubio, ojos azules, les ayudaba a cobrar a los policías que son de poncho, seguramente morenos, no sé, pues rasgos indígenas, no sé cómo querrá. Coronel Carrión, muchos de sus compañeros oficiales de Estado Mayor de la policía se han convencido de que hay que buscar un rubio ojos azules para que les den cobrando con unas operaciones de las que ni siquiera les piden recibo para usar el ejemplo que nos acaba de explicar nada menos que el decano de Economía de la UDLA, ¿no? Coronel Carrón, bienvenido. ¿Cómo están las investigaciones? Buenos días.
Buenos días, estimado Francisco, y un cordial saludo al economista también Albornoz, que estamos en conexión, y a quienes sintonizan radio y televisión Democracia. Bueno, en primera instancia, yo había advertido ya el año pasado sobre algunas irregularidades del exdirector y que había un informe de la Superintendencia de Bancos respecto a manejos irregulares de estas inversiones, unas últimas, con el director, el general David Proaño. Esto yo lo señalé en forma breve a la señora ministra a finales de julio del 2019, y que coincidentemente fue relevado este señor oficial en servicio activo todavía, y que hoy está con un sumario administrativo con relación a estas inversiones. Y lo señalé diciendo que no puede estar un oficial 4 años como director, un oficial de línea, debe estar en cualquiera otro de los servicios. Pero ya profundizando, este señor oficial estuvo más de 12 años en la Comisión de Inversiones, en la Comisión de Riesgos, siendo miembro del directorio, después siendo director del ISPOL. Es decir, se fue configurando esta organización que realmente ha hecho todas las inversiones de forma irregular, y coincidencialmente estamos hablando del año 2014-2015, fundamentalmente las mayores cantidades de las inversiones. Y coincidencialmente también un ministro, hoy asambleísta, el señor Serrano, estuvo de ministro del Interior. Ellos son los que designan comandantes generales, designan por recomendación del propio comandante electo por el mismo ministro, designan al director del ISPOL. Es decir, aquí existe una serie de personas que estaban circulando en la misma área, y bueno, se perfeccionaron en lo que ahora es el resultado, inversiones sin ninguna garantía, sin ningún documento como para poder comprobar Pero claro, el problema es cómo les llamamos inversiones a estas operaciones tan obscuras, que de inversiones no tienen absolutamente nada. Pues. Exactamente, no son inversiones, viene a constituir una estafa con el ya conocido Jorge Cherres, un mago, que lo dijo en la comisión, porque nosotros también en la Comisión de Relaciones Internacionales hicimos un llamado a varias autoridades actuales, un total casi de 20 personas, inclusive especialistas en el tema, y el señor Cherres también fue llamado, acudió a ese llamado y señaló que era asesor del ISPOL y al mismo tiempo contraparte, y después sabemos que ha sido también custodio. Entonces, 3 funciones con el mismo personaje, a sus mismas empresas, haciendo todas estas negociaciones, y no aparecen documentos que realmente, como lo señala el economista Albornoz, que no se encuentran o no tienen validez. Entonces aquí sí hay una mega estafa, las denuncias están en la Fiscalía, el director del ISPOL actual también ha presentado, tanto la señora ministra de Gobierno como el señor director. En este caso, pues, ya están canalizadas estas investigaciones, hay los primeros nombres en los cuales están involucrados personal directamente que estuvo involucrado en en estos cuerpos colegiados que tiene el ISPOL. Bueno, planteado así, entonces, claro, uno dice qué se puede hacer, cómo enfrentar. Pero el señor Cherres nos decía que si le ponen una carta, él ya devuelve y ahí se queda todo, ¿no? Esto es lo que decía el señor Cherres. En lugar de preguntarse cómo el Decebale puede tener esto en custodia, preguntémonos si los títulos realmente están ahí. Y la única manera de comprobar si los títulos realmente están ahí es que el dueño de los títulos pida que esos títulos sean traspasados a una cuenta propia del cliente. Entonces, el día de mañana o el día de hoy, si es que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, se siente afectado y cree que el Decebale no tiene sus títulos, muy sencillo, que abra una cuenta de Euroclear, que abra una cuenta de ETC y que los títulos sean traspasados para que miren que los títulos sí existen. El ISPOL ha tenido en su poder y tiene en su poder casi $200 millones en bonos puros. Estos bonos fueron reprogramados por el gobierno del Ecuador, fueron entregados los nuevos bonos, fueron descontados las porciones de capital que deben descontarse en la reprogramación, y en este momento están listos para la entrega
al LIS. Si el LIS por el día de mañana da una orden para traspasar esos bonos a una cuenta propia, a una cuenta administrada, a un Euroclear propio, ellos van a recibir sus títulos. Y esta conversación se acabó. Porque todo el mundo dice, ¿dónde están los bonos? Claro. Nadie le cree al depósito de valores. Nadie nos cree a las empresas que estamos atrás como clearing, como subclearing, como contraparte de negocio. Nadie nos cree. Si no nos creen, denos un sitio donde los bonos tienen que ser transferidos, los bonos son transferidos, el ISPOL comprueba que existen y se acabó la conversación. Economista Albornoz, se acabó la conversación al florón, y el mago Cherres resulta que ya de Cebale entra, no tiene. Entonces, ¿cómo es que a quién le pedimos? Como usted dice, ¿a quién le mandamos la carta para ver que sí existen los bonos? Y claro, usted dice, no digamos que les han tomado el pelo. No, parece que ahí no les tomaron el pelo, estaban bien coludidos para actuar. ¿Cómo desenrollamos esto? ¿Qué salidas puede encontrar usted para esto, economista Albornoz? A ver, la pregunta es tremendamente complicada. ¿Qué salida puede haber para esto? A ver, yo la verdad no creo que sea tan sencillo. A ver, no. Estoy convencido que no es tan sencillo como mandar una carta y diciendo, póngame la plata aquí. ¿A quién se le manda la carta? ¿Con qué autoridad se le manda la carta? ¿A quién? El señor Cherres me parece que es bastante hábil en usar así términos que suenan a súper cultos y súper técnicos, que no son tanto, ¿no? O sea, Euroclearing. ¿Qué es Euroclearing? Euroclearing es lo mismo que el Decebale, pero en Europa. Yeah. Así de sencillo. A ver, ¿y qué es Decebale? Y eso es bien importante decirlo. Decebale es como el registrador de la propiedad. Usted conoce el registrador de la propiedad del Cantón Quito, es una institución que lleva en detalle el registro de quién es cada terreno en la ciudad de Quito. Así de sencillo. Ahora, ¿qué puede hacer el registrador de la propiedad de Quito? Registrar propiedades en el Cantón Quito. ¿Qué puede hacer el Decebale? Registrar propiedades en el mercado de valores del Ecuador. El registrador de la propiedad de Quito no va a registrarle un terreno en Guayaquil, pues. El Decebale no le va a registrar un bono que está en Europa. Entonces, ¿cómo? De que el Decebale ha contestado que sí, que tiene, que no tiene, que sí tuvo, que ya no tiene, que antes tenía, bla, bla. Pero el Decebale no puede registrarle algo que no está en el mercado de valores del Ecuador. Así de sencillo. Entonces, ¿de dónde sacan que uno puede tener en el Decebale cosas que están registradas en Europa, en este Euroclearing? No tiene ninguna lógica, ¿ya? No, pero palabrea bien, pues. No, pues eso sí, pero eso en el Ecuador tenemos bastante, ¿no? Gentes Sí. que venden mucho con la palabra y poco con los hechos. Eso no es el único en este país que existe, ¿no? Ahora, lo que yo voy es, entendamos bien, Decebale es el registrador de la propiedad del mercado de valores en el Ecuador. Y no puede registrar nada que esté afuera del mercado de valores del Ecuador. Y el problema es que más de una vez Decebale o alguno de sus funcionarios dijo que sí tenía registro de cosas que estaban fuera del mercado de valores del Ecuador. Entonces, por ejemplo, en el mercado de valores del Ecuador, ¿qué es el hay negocio? una aclaración más, economista Albornoz. ¿Puede ser también custodio, como afirmó el señor Cherres, que Decebale podía ser? No. O sea, No. El Decebale, a ver, sí, es del custodio, pero ¿de qué? De los valores que están en el Ecuador. Ya. Claro. O sea, a ver, ¿qué se puede negociar en la Bolsa de Valores de Quito? Que, por cierto, hay que diferenciar mucho entre la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y ahora hay Quito, que diferenciar en realidad. La de Quito no ha tenido un solo salpicón de nada en todo esto. La de Guayaquil, esta es la que está metida en todo esto. El Decebale es controlado por la Bolsa de Guayaquil. Entonces aquí hay que diferenciar enormemente entre la bolsa que no ha sido manchada, pero con una sola gota de escándalo, y la que ha sido manchada con todo el escándalo, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede negociar en la Bolsa de Valores de Quito? Voy a dar un ejemplo. Acciones del Banco del Pichincha. Ahora, ¿dónde están esas acciones? Están registradas en Decebale. Usted puede negociar bonos de la empresa Pronaca. ¿Dónde está registrado eso? Está registrado en Decebale,
¿Ya? Entonces, usted nunca, ya no recibe el papelito que antes recibíamos cuando nos daban acciones o bonos, ya no se recibe el papelito, simplemente es una cuestión que está en una cuenta electrónica registrado en el DCVALE. Ahí está registrado, es el registrador de la propiedad. Y ahí saben de quién es. Exacto, exacto. Es como, usted ya no tiene la cuenta de ahorros del banco en la que se iba y le imprimían así con unas impresoras súper ruidosas, no sé si se acuerda. Yo todavía tengo. Cada vez que... Yo todavía tengo, para que a lo mejor el señor Cherres me dice, oiga, yo le doy manejando, no es mucho, pero se puede ir llevando, ¿no? Yo puedo hacer una recomendación, no le deje al señor Cherres manejar su cuenta de ahorros, Francisco. Imagínese, no. Pero, digamos, ya ahora la mayor parte de ecuatorianos tenemos nuestra cuenta y simplemente es una cuenta electrónica que está en el banco X, Y o Z, ¿ya? Entonces, eso es el DCVALE. Dice, sí, señor, sí es verdad, aquí hay las acciones de este banco, el señor Rocha tiene tanto, el coronel Carriol tiene tantos bonos de esta emisora, etcétera, etcétera. Y no es más que eso, pero son el depósito centrado de valores bursátiles del Ecuador. No pueden registrar otra cosa, como el registrador de la propiedad de Quito no puede registrarle un terreno en la ciudad de Manta, pues. Pero ahí permítame ir donde el coronel Carrión. No sé si los oficiales a los que ustedes invitaron a la comisión, si la investigación de la comisión les hablaron de DCVALE, de las casas de valores que han intervenido y que ya vamos viendo de quiénes son y qué hacen en Guayaquil, y la propia y los parentescos entre los que tenían la casa de valores con el DCVALE y el presidente de la bolsa de valores. Oigan, dice uno, es posible que sea malo pensar mal, pero las cosas se han vuelto oscuras justamente por este manejo. ¿Cómo están desarrollando ustedes? Y ya el economista Albornoz dice, oigan, esto es lo que está pasando. ¿Ustedes cómo lo están haciendo, coronel Carrión? Yo desde la posición de asambleísta hemos recabado toda esta información. Obviamente, tanto los exfuncionarios como los actuales como que no han visto nada, todo en familia. Está a la vista que hubo una relación de parentesco en la bolsa de valores con DCVALE, con otras, y que está intervenida porque se levantó el avispero, pero igual estuvo sucediendo todo el tiempo. Es decir, aquí todos se hacían de la vista gorda, autoridades, tanto de la bolsa de valores de Guayaquil, de estas intermediarias, de las de valores, tendencias de compañías, de valores, de bancos. Bueno, en definitiva, no pasaba nada, hacían informes solamente diciendo, bueno, se observa que debe desinvertir, hasta ahí no pasaba nada. Pero estamos hablando de una gran estafa que debían haber direccionado hacia la Fiscalía en su momento. A raíz de que hubo el cambio del nuevo director el 5 de agosto del 2019, por las presiones que también realicé a través de las reuniones trimestrales, las sesiones trimestrales que tiene la señora ministra o cualquier ministro de gobierno en esta Comisión de Relaciones Internacionales, se dio indirectamente este cambio de director y yo le advertí con un informe, un documento borrador del informe de la Superintendencia de Bancos sobre estos manejos irregulares del anterior director. Y desde ahí empezaron a profundizar y a hacer una auditoría interna que da como resultado todo este entramado, digamos así, de que se evidencia una estafa, una gran estafa a la institución policial, a todos los ahorros, que significa casi, estamos hablando de 800 millones de dólares en otras inversiones. Sumando otras inversiones, claro. Sumado, dan un total casi de 800 millones de dólares que no han podido ni siquiera ganar $1, que ese es el objetivo y está en la normativa tanto de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, de la Ley de Fortalecimiento, su representación, que fue aprobado en el 2016 en esta nueva ley, y el representante es el ministro y preside este cuerpo colegiado que es el Consejo Superior Consejo Directivo del ISPOL. Todos estos personajes tienen que responder ante la Fiscalía ya. Todavía falta en la Comisión de Relaciones Internacionales algunos que fueron convocados y no asistieron, como el señor Contralor General del Estado. También he pedido que sea llamado el señor general Víctor Proaño, entre otros excomandantes generales de policía que también estuvieron en esas épocas. Tienen que dar una explicación cómo
era el manejo alegre, que cada funcionario ahí no hacía su tarea, sino más bien eran los mismos que rondaban y hacían de funcionarios principales en el ISPOL. Permítame, cuando le decimos, oiga, ¿y quién controla a la Bolsa de Valores de Guayaquil? ¿Quiénes controlan el propio ISPOL? ¿Qué debemos hacer con este mercado de valores que, como ha dicho el economista Albornoz, puede ser un mecanismo a través del cual se financien cosas, se inviertan, pero que no dan el desevale, no es garantía de nada? Las bolsas de valores o la bolsa de valores que ha actuado es una vergüenza, las casas de valores son una mentira, están ahí para hacer otras cosas. El señor ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, nos decía esto. Yo creo que en primer lugar hay que robustecer la supervisión del mercado de capital. Creo que la estructura actual no es la mejor. Hay que replantear o una intendencia grande dentro de alguna superintendencia para el tema de mercado de valores o una superintendencia del sector. Entonces hay que darle fortaleza técnica, institucional y operativa a la supervisión del mercado de capitales. Ese es un primer tema. El segundo tema es que hay que transparentar. El mismo aspecto que yo le menciono de la deuda interna es un paso en esa dirección. Claro. Usted transparenta las operaciones de deuda con todos, con la ISPOL, con el Seguro Social, con el ISPA, con los municipios, todas las operaciones absolutamente transparentes en el conocimiento público y en instituciones de mercado. Yo creo que ese es un tema que va a ayudar a este proceso. Y sobre los temas particulares que han ocurrido, yo creo que lo más sano para todos es que se aclare. Entonces nosotros ya estamos buscando acciones por parte de instituciones especializadas e internacionales que puedan participar en el, pongamos entre comillas, aclaramiento de este proceso. Bueno, esta es una primera visión, la verdad que eran los primeros días que asumí el ministerio. Economista Albornoz, ¿quién puede ayudarnos a aclarar esto? La Superintendencia de Compañías alegremente ha puesto compañías que no existen, las que se denominan de papel. Las casas de valores que sirven para esto, no sé de qué sirven. La Bolsa de Valores de Guayaquil mirando a otro lado y seguramente ayudando a la negociación. La Superintendencia de Bancos diciendo, oiga, parece que esto no es, pero nadie asume una responsabilidad de control. Y claro, el ministro llega y dice, oiga, lo que descubrimos es que lo que hay es que tener un mayor control, hay que vigilar esto, hay que hacer esto otro. Y los que han estado mirando o cazando tilingos, como dicen vulgarmente, muy bien, gracias, economista Albornoz. A ver, la pregunta es complicadísima. Y el problema es que mucho de lo que ahorita se está, del escándalo que está apareciendo, ya era conocido desde antes. Simplemente las autoridades se hacían de la vista gorda. O sea, yo he oído agentes de casas de valores que dicen que con ISPOL no había cómo negociar, pero eso lo decían hace 3, 4 años. No había cómo negociar con ISPOL porque ISPOL siempre pedía coimas para hacer negocios. Eso es chisme que yo había oído hace varios años. Ya no tengo ninguna evidencia, dicen, no puedo comprobar desde el eso. 2014 pero han estado haciendo esto. Yo he oído eso por ahí desde el 2017, por ahí he oído yo ese chisme de que no, con ISPOL, siendo un fondo de inversión enorme, ¿no? No hay cómo hacer negocios porque piden coimas. Chisme, insisto, chisme. Ahora me veo confirmado el chisme con los hechos, ¿no? Entonces, es un tema que no era tan secreto. No era tan secreto. Ahí tenemos un serio problema de todas las autoridades de control. Y una de las autoridades de control en un mercado bursátil es la bolsa de valores en la que se negocia, porque las bolsas de valores tienen capacidad de autorregulación. Y aquí la bolsa de valores en que se negoció todo fue la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y esa bolsa de valores, la Bolsa de Guayaquil, no puso los requisitos adecuados, no puso los requisitos correctos, se hizo de la vista gorda. ¿Qué pasó? Pero claro, ahí uno empieza a ver todos los entramados y resulta que
subdirectora de la Bolsa de Valores de Guayaquil está casada con el dueño de la Casa de Valores en Guayaquil, que hacía todos los negocios o muchos de los negocios de estos. A su vez, un hijo de esta señora trabaja o trabajaba Sí, sí. Entonces ahí estaban en la Casa de Esa Valores. triangulación. Y esta señora, no, es más que triangulación, porque la señora también era una funcionaria importante en Decebale. Así es. Entonces tiene a una misma persona en Decebale, en la Bolsa de Guayaquil, casada con alguien que hacía las negociaciones de ISPOL y cuyo hijo estaba en la superintendencia, en la intendencia de valores, la que controla justamente este tema. Y el intendente de valores, el jefe de eso, tenía a su hija trabajando en el Decebale, controlado, registrador de la propiedad, controlado por la Bolsa de Guayaquil. Claro, ahí usted dice, no quiero pensar mal, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Señor Coronel Carrión. Es inevitable pensar mal. Claro, señor Coronel Carrión, esto que se descubre que hay ahí, que podría ser, dicen, bueno, tenemos derecho a trabajar, dirán algunos, que en el sector público no se pueden tener así, pero en el sector privado vemos que alegremente lo han hecho. ¿Qué está pensando usted, además de hacer un informe, supongo yo, sugerir qué más? ¿Ustedes como asamblea pueden hacer algo más, coronel? Primero, un asunto. Cuando se destapa esta corrupción y en cualquier otro ámbito he observado un fenómeno. Dice que la ley está mal hecha, que hay que reformar. No es tal, no hay tal, porque hay normativas, al menos tratándose del ISPOL, tanto la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, todavía vigente, más la reforma que hubo con una nueva ley de fortalecimiento, que fue más bien de debilitamiento de la seguridad social. Están las normativas, están las recomendaciones, las obligaciones, desde el ministro del Interior, del Gobierno, y mucho más aquellos que cumplen esta función específica. No necesitan otra ley, otra normativa adicional. Es decir, está en las personas. Pero como ya lo señaló con claridad el economista Albornoz, familias dentro de la Bolsa de Valores relacionados con otra institución como es el Decebale. Bueno, aquí hay un conflicto de intereses a la vista. ¿Y cómo van a aplicar la ley? ¿Qué informes van a presentar? Todo van a encubrirlo, pues. Y eso estuvo sucediendo por muchos años. En la Comisión de Relaciones Internacionales estamos recabando esta información. Tendremos que hacer un informe final una vez que ya tengamos todos aquellos que han sido y van a ser notificados para una próxima sesión, a efectos de tener un panorama completo y presentar un informe, sea al Pleno, a la Comisión de Fiscalización o también a la Fiscalía General del Estado, porque aquí sí se evidencia, pues, más que un manejo con términos suaves y regulares, sino es una estafa de varias personas y muchas personas que también omitieron tramitar de forma adecuada, siendo autoridades en sus momentos, ¿no? Señor coronel, ¿no es hora de pensar entonces que ese instituto debe ser manejado no porque sea un oficial al que le toca, sino por alguien técnico formado, por tener lo que ahora están haciendo una comisión de inversiones y no un señor que registra o sugiere qué inversiones hacer, por más oficial de Estado Mayor que sea? ¿No será bueno tener una reestructura de ese directorio y buscar una manera de garantizar, ya que la propia policía, con sus oficiales de Estado Mayor, ha necesitado uno que busque uno de ojos azules y rubio para que les dé negociando? Mire, existe la comisión de inversiones, la comisión de riesgos. No, siempre estaba en la ley, siempre ha estado en la ley, tengo la ley. Pero, como digo, siempre estaban designados los mismos y bueno, ya esa organización se consolidó. El señor, en ese tiempo, coronel en servicio activo, David Proaño, fungía de miembro de esa comisión de inversiones, luego fue miembro del directorio y a la vez director del ISPOL. Y nadie decía nada, nadie ponía una corrección al respecto. Entonces,
ahí se fraguaron todos estos hechos que hoy es el resultado final, ¿no? Con un inversor, con un asesor, el famoso mago Jorge Chérez, que a la vez es contraparte y a la vez custodio, a la vez inversor. Bueno, todo eso se permitió o se ha permitido dentro de las inversiones que ha realizado fraudulentas el ISPOL y sus directivos en su momento. Esto es lo que nos decía. No puede continuar, tienen que haber una reforma. Si tienen que contratar equipos técnicos, lo tienen que hacer, pues para eso está esa comisión de inversiones. Tiene la facultad de tenerlo y presentar de manera técnica. Pero permítame, coronel, ya estaban con esa intención. Esto es lo que nos decía la señora ministra de Gobierno. Parte de nuestras preocupaciones está en que hay inversiones que se pagan con papel. Es decir, que llegan los vencimientos y al ISPOL, en lugar de pagarle sus dividendos en dinero, le seguían llenando de papeles. Esto en la contabilidad se ve muy bien, claro, porque ya verá usted que no falta el que dice, no, si ahora el problema de la cartera es de este periodo, antes no teníamos problemas con la cartera vencida. Y están diciendo lo correcto, porque antes no había cartera vencida, ¿por qué? Me seguían llenando de papeles. Nos llama la atención sobre la veracidad de ciertas inversiones y nos hace enfocarnos en estas dos grandes operaciones. La contraparte, en ambos casos son empresas, las dos empresas con las que se firman estos contratos, su representante legal es el señor Jorge Chérez Miño. Las inversiones del ISPOL, si se les puede llamar así, con estas empresas, suman 532 millones de dólares. Eso no habría soportado ningún riesgo, ningún análisis de riesgo de concentración, aun si se trataran de inversiones muy seguras o de una persona muy conocida en el mercado, con grandes credenciales, con una gran capacidad para responderle al ISPOL sobre este dinero. Tenemos dos objetivos: ir detrás del dinero, porque el dinero hay que recuperarlo, al menos debe haber la posibilidad, vamos a hacer todo lo posible por recuperar una parte de ese dinero. Vamos a ir tras las personas, porque al mismo tiempo el dinero y seguirle la ruta al dinero nos permitiría saber qué otras personas, qué otras transacciones, exactamente qué pasó. Pero para nosotros estas son las dos cosas importantes y en ese orden, por cierto. Economista Albornoz, este plan de la ministra y que dice hay que ir a buscar el dinero, ¿tiene viabilidad? ¿Es posible hacerlo? ¿Habrá alguien en el mercado de valores del Ecuador que nos ayude a decir, oigan, la ruta es esta? ¿Habrá que contratar, no sé, alguna empresa que le siga la ruta del dinero y ayude a decir, oiga, esto es del ISPOL y tenemos que trabajarlo así? En estos, desde el 2014, ¿cuánto habremos perdido? Y digo habremos porque será luego el Estado ecuatoriano el que deba responder. O sea, ¿cómo ve usted esta visión de la ministra de Gobierno, economista? Tengo que confesarle que en ese tema soy extremadamente pesimista. Ojalá me equivoque. Espero estar equivocándome, pero en mi opinión es muy, muy complejo recuperar ese dinero. Yo no soy un experto en temas de negociación, no sé cómo se puede llamar ocultos. Eso. No. En temas de recuperación de activos financieros mal habidos, yo qué sé. No, es un tema bien complejo eso, es una especie de... claro, no sé, lo ilegal es ilegal, pues. Es una actitud detectivesca, pero y recuperar eso, yo le veo sumamente difícil. Espero estar equivocado, ojalá esté equivocado y se recupere ese dinero. Pero aquí déjeme hacer un comentario de lo que usted decía, Francisco, y es que si es que pues, en la ley estuviera que el directorio del ISPOL tiene que estar con gente, con expertos financieros, y usted tiene la gente errada, la gente equivocada, nombrando a los miembros del directorio, le hubieran puesto al señor Chérez en el directorio, pues. No es cuestión de poner que en el directorio haya gente experta o cosas por el estilo, porque si la gente que nombra a los miembros del directorio nombra a la gente equivocada, le hubieran puesto al señor Chérez en el directorio directamente, pues. Aquí lo que hay es que perseguir a los que, por mudos, por tontos, o por mala fe, o por pillos, o por ineptos,
nombraron a la gente equivocada y la gente equivocada tomó las decisiones erradas. Yeah. Aquí hay que perseguir a esta gente y meterla en la cárcel para que nadie lo vuelva a hacer en el futuro. Aquí no es cuestión de simplemente decir hay que cambiar la ley y poner una ley que ahora sí exija poner expertos en finanzas. El señor Cherres se vendía como experto en finanzas. Claro. Y usted va, o sea, yo no entiendo cómo puede venderse como experto en finanzas alguien que recomienda que se entregue dinero en efectivo para recibir bonos de deuda externa ecuatoriana, que ese es de la operación de Ripos. La deuda externa ecuatoriana es una deuda muy riesgosa. En Estados Unidos solamente los inversionistas que se meten en riesgo, que son especializados en eso, se meten en comprar deuda externa ecuatoriana porque vivimos entrando en moratoria. Entramos en moratoria en el 83, en el 87, estuvimos en moratoria hasta el 94, volvimos a entrar en moratoria en el 2000, volvimos a entrar en moratoria en el 2008 y volvimos a entrar en moratoria en el 2020. Esa es una deuda de alto riesgo. Hay que estar loco para meter la plata de un fondo de jubilación en bonos de deuda externa ecuatoriana. ¿Qué experto es eso? ¿Qué mago es eso? ¿Es un ignorante o un tipo que se aprovechó del ISPOL? Un vivo, yo le decía, pero no, señor no se compra Cherres, bonos de deuda externa. a usted le han pagado por vivo. Claro. Pero para un fondo de jubilación no se invierte en bonos de deuda externa ecuatoriana. No. Se puede invertir en bonos de deuda interna, porque esos sí se pagan, esos no han estado en moratoria, ¿ya? Pero no se hace lo otro. Está mal hacer eso y eso no debió haberse hecho. Y eso, dizque un experto les dijo que haga eso, está loco. Y después la otra gran operación es cambiar bonos de deuda interna por bonos de deuda interna. Eso sí es un misterio. ¿Cómo puede ser un buen negocio cambiar una cosa por algo igual cuando lo segundo primero no está registrado? Entonces, aquí la cosa es clarísima. No es cuestión de cambiar la ley, no es cuestión de poner requisitos. ¿Quién sabe, el señor Cherres capaz que tiene títulos universitarios y posgrados y más posgrados? No, ahí el problema es quién nombró a la persona que a su vez que hizo esta negociación. Que le dio autorización a Cherres de que haga estas negociaciones. Entonces, ahí hay que ver quién fue la autoridad que cometió la tontería, torpeza o pillería, ahí serán los jueces los que decidan, o el acto de increíble ineptitud de permitir que haya alguien que autorice estas negociaciones. Entonces, ahí hay que irse hasta al que nombró al último funcionario. Señor Coronel Carrión, entonces no es problema de que los oficiales estén al mando, sino que a los oficiales que se les designe tengan no solo compromiso con la policía y el país, sino que además tomen las medidas correctas e inviten a los que sí conocen. Claro, eso es una persona que tenga un compromiso y una visión a la que no le inviten a hacer pillerías, sino inversiones, Coronel Carrión. Así es, efectivamente. Usted lo señala y el economista también lo dice con precisión. Yo quiero ratificar, de acuerdo a la ley de seguridad social vigente todavía, ¿no? En el artículo 8, son deberes y atribuciones del director. Literal C, administrar los bienes del ISPOL, invertir sus fondos y reservas en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez. Nada de eso cumplieron. Está en la ley. Está en la ley. Entonces, como lo acabamos de señalar, ¿quién designa? ¿Cómo le designa? ¿Por qué le designa a esa misma persona que haga todas las inversiones de manera irregular, convirtiéndose en estafa, ¿no? Que hoy no sabemos por dónde es el camino exacto para ya definir las responsabilidades, porque hay muchas personas, tanto fuera, dentro de la institución del ISPOL como fuera de la institución, que tenían que haber sido responsables en su momento. Hoy se está buscando a esos responsables. De pronto, pues, hay que designar personas, primero, que sean honorables, que sean probas y que conforme pues una administración eficiente y que cumpla la ley, simplemente. La ley es la que tiene que cumplir, está en la normativa, tanto en la ley de seguridad social que estuvo vigente, que está vigente, como en la ley de fortalecimiento de la seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, que fue aprobado en el 2016. Es reciente esa reforma en la cual ya el representante de este cuerpo colegiado, ¿no?, es el ministro del Interior en este caso,
y que tenía que haber presidido, es el voto dirimente, y tenía que haberle informado en su momento, y no se diga antes, cuando era también el ministro, el que supervisaba toda la institución policial, pues y así lo dice en el artículo 13 también de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en su literal A, señala que el ministro, de los deberes y obligaciones de un ministro de gobierno, es cumplir y hacer cumplir las leyes y sus reglamentos. Y no solamente es los reglamentos internos policíacos, también es la policía en cuanto se refiere al ISPOL, pues. Claro. Entonces, aquí hay una intencionalidad de designación de comandantes, de miembros del directorio, de director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, que eso se tendrá que investigar por parte de la Fiscalía General ya como un hecho de asociación ilícita. Economista Albornoz, la ministra decía en la contabilidad han cuadrado, una orden cuadre la contabilidad, sí, pero han cuadrado con cosas que no existen. Y claro, ahora se dan cuenta y dicen, oigan, pero ¿y esto cómo vamos a monetizar algún rato? No sabemos cómo. 2 bolsas de valores para un país como el nuestro y ese mercado. Casas de valores que uno a ratos dice, oigan, ¿y cómo nomás se constituirán? Algo también de eso está fallando. Hay que aumentar controles. ¿Vale la pena tener 2 bolsas de valores? Deberíamos tener una, como ha sido una propuesta, generar una institución que controle esto, que pueda hacer una supervisión mucho más seria, más cercana, consolidar, no sé, a la superintendencia de bancos, vigilar a quien nombran también como superintendente de compañías. ¿Por dónde encuentra usted el fortalecer algo, el control? Porque también esto ha sido un descontrol, Vicente. A ver, yo tengo que confesarle una cosa. Yo hasta hace unos 5 años fui miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Y lo digo con orgullo porque la Bolsa de Valores de Quito en este escándalo no ha sido tocada en nada, en absolutamente nada. No le ha caído una sola gota de toda la porquería que está salpicando al mercado a la Bolsa de Valores de Quito. Y para mí es un orgullo, como le digo, yo fui hasta el 2016, por ahí 2015, yo fui miembro del directorio de la Bolsa de Valores y siempre se siguieron líneas muy, muy limpias de manejo. Muy limpias de manejo. Entonces yo sí creo que hay que diferenciar la paja del trigo, ¿no? La Bolsa de Valores de Quito y las casas de la Bolsa de Valores de Quito han estado muy limpias de esto, del escándalo este. Muchas casas de Guayaquil también. Sí. Pero la mayoría de las casas con problemas son de Guayaquil y la bolsa con problemas es Guayaquil y el DCVAL es controlado por Guayaquil. Entonces ya mismo sacarán la bandera de Guayaquil para defender esto que han hecho. Ah, seguro. No, segurísimo que lo van a hacer. Seguro que lo van a hacer y creo que habrá que oír, capaz que tienen alguna razón, pero yo sí creo que aquí no es cuestión de cambiar la superintendencia. ¿No? La superintendencia de compañías es nombrado por el consejo ridículo, ya ni me acuerdo cómo se llama, el Consejo de Participación y Control Ciudadano, bla, bla, bla. Ya, ¿qué más arriba que eso para nombrar una institución? Si no nombran ellos, nombrarían el Parlamento, o sea, el legislativo, que a veces nombran bien y a veces nombran pésimo, ¿no? Hay pero que a lo mejor se claro, puede controlar de alguna manera. Yo no creo que la cosa está ahí. Yo creo que si usted tiene gente o inepta o incapaz corrupta o deshonesta en los puntos de mando, entonces esa gente, a ver, aquí es evidente que las grandes cabezas o fueron muy tontos, o muy ignorantes, o muy ineptos, o muy corruptos, o una mezcla de todas esas cosas. Sí. Hay un y estas grandes cabezas de eso, nombraron al directorio del ISPOL, etcétera, etcétera, y este directorio del ISPOL hizo las cosas mal, por mudos, por ineptos, o por corruptos, o por una mezcla de todas las cosas. Los jueces deberán decidir qué mismo es lo que pasó. Y entonces, si tenemos cabezas con esas características, yo no veo nada más o sea, ahí hay hasta que echarnos la culpa a los ecuatorianos por haber elegido a personas que nombraban a su vez ese tipo de cabezas, ¿ya? O sea, al final eso fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, por el Legislativo, por el Ejecutivo, todos fueron
elegidos con nuestros votos, ¿ya? Entonces, al final es cuestión de que elijamos bien también, ¿no? No es tan fácil de decir, claro. No, es que hay que cambiar eso. No, a ver, nosotros ecuatorianos estamos eligiendo que mal y frente hemos a la elegido mal corrupción, bastante. pero frente a la corrupción habrá que legislar también. Algo también está fallando. No hay para obligarles a quienes controlan a que respondan también, porque si no dicen, es que yo hasta aquí nomás puedo llegar y no hay nada más que hacer, pues, Vicente. Ya, pero, a ver, y yo insisto, una de las cosas ¿Sí? centrales que hay que hacer ahora es a todos los que se demuestre que fueron o muy brutos, Sí. perdón la palabra, No, o muy pero tontos, o muy muy incapaces, brutos o muy corruptos, es darles un pero en todo caso, certificado de que no han sido corruptos. En todo caso, no, yo creo que son corruptos. Ya. Ok, en todo caso, a esta gente que causó un serio daño a el ISPOL y al país, hay que meterle en la cárcel. Yeah. Porque si usted mata a una persona por mudo, igual se va a la cárcel, ¿ah? Claro. Si usted mata a una persona intencionalmente, se va más años a la cárcel, pero igual se va a la cárcel, ¿ya? Entonces, si usted por distraído, por ignorante, por lo que sea, mata a un ser humano, se va a la cárcel. Si usted le mata intencionalmente sacando una pistola, se va más años a la cárcel. Entonces, hay que mandar a la cárcel a toda esta gente. Y recuperar es la única de alguna manera para que los siguientes que sean nombrados a ese puesto tengan cuidado. Los siguientes que sean nombrados a ese puesto sepan que hay un riesgo claro de que les pueden meter en la cárcel. Señor Coronel Carrión, ¿cómo logramos entonces que por lo menos vayan a la cárcel y buscamos, aunque Vicente ha sido, digamos, tiene más dudas que certezas sobre la posibilidad de recuperar esos dineros? A ver, aquí esta situación, ya hemos señalado, es muy compleja. ¿Cómo es lo más elemental? ¿Cómo podían haber invertido 327 millones de dólares, luego 205 millones en una sola persona? O sea, yo no veo una lógica. Ahí hay concentración absurda, conflicto de intereses, y ya hemos señalado que han sido designados pues de una forma bastante sospechosa, y todo coincide porque hasta le condecoran a este señor Jorge Cherres, ¿no? Siendo que es parte de un grupo de motociclistas, etcétera, etcétera, que fueron a donar agua en la época de terremoto y que no le conocía a nadie, pero una inversión de tal magnitud, un comandante general representando en el directorio del ISPOL no le haya comentado siquiera al ministro. Eso es algo absurdo. Entonces aquí sí se tiene que profundizar esta investigación. Coronel, la Fiscalía tiene la inteligencia de la policía, esta policía que logra descubrir cosas, no se descubren entre ustedes. Discúlpeme, o sea, ¿qué pasó? Pues, o sea, ustedes que nos garantizan la seguridad, se dejan tomar el pelo, repitamos, para no decir todas las cosas que se podría, coronel. Bueno, en alguna otra entrevista yo señalaba también que le han robado al águila, no le han robado solamente eso, sino también las plumas. Las plumas. Le han desplumado. ¿Por qué? Porque el ISPOL se cree pues que se designa a personas que van a responsabilizarse y administrar de manera correcta, pero no dan a conocer ni al servicio activo ni al servicio pasivo de todas estas famosas inversiones. No son partícipes, hay representantes, pero tampoco informan. Es decir, se vuelve una situación blindada que se ha destapado, que hoy ya existe esa preocupación de todos los miembros de la Policía Nacional, indudablemente, tanto el servicio activo como pasivo. Sumado a eso, más el maltrato que hubo después de los hechos del 30 de septiembre, se administró con un decreto, fíjese, un decreto, el decreto 632 emitido el 17 de enero del 2011, en la cual se quitaba toda la administración, la autonomía jurídica y administrativa y de los bienes de la Policía Nacional. Y a la vez funcionaba la ley orgánica de la Policía Nacional, la ley de personal, reglamento disciplinario. Y yo hice esa pregunta al exministro que fue convocado también, hoy asambleísta, que está en la Comisión de Fiscalización, el señor asambleísta Serrano. Le pregunté cuál ley estaba aplicando. El decreto 632, que es inconstitucional, yo he demandado en la Corte Constitucional como inconstitucional, porque no puede un decreto irse contra una ley orgánica,
¿Qué ley aplicaron? El decreto que administraron casi por 7 años de la Policía Nacional, y luego pasaron a ser representantes directos, presidiendo el ISPOL, los ministros. Se perdió toda la autonomía ya en el 2016 con esa ley de fortalecimiento de los regímenes sociales especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos esos atropellos han sumado para que esta forma de elegir y de designar también a funcionarios dentro de la policía, pues en especial del ISPOL, pues nadie lo critique, lo opine, porque así se manejó en la década pasada, pues. ¿Quién objetaba algo? Nadie reclamaba absolutamente nada. Ahí tienes razón. Ahí tienes razón el economista Albornoz, que dice las gentes tienen que responder también y tenemos que tener cuidado a quién elegimos. Con estas dudas, Vicente, para terminar, ¿quién debe actuar primero? ¿Ya directamente la Fiscalía? ¿Podrán hacer algo los miembros del directorio del ISPOL ahora, alguna cosa o no? ¿O ya la Fiscalía para ver qué más se puede hacer? Yo creo que a estas alturas el único que puede actuar y el único que va a tener un efecto real es, o sea, las autoridades de Fiscalía. No. Autoridades punitivas. Ya. La justicia totalmente. O sea, fiscales y jueces son los únicos que pueden meterse a actuar aquí. Yo le digo, soy muy pesimista de que se pueda recuperar algo. Yo espero estar equivocado, pero mi experiencia no me da para otra cosa. Soy muy pesimista de que se pueda recuperar algo y yo creo que los únicos que pueden hacer algo a estas alturas del partido, cuando ya se consumó la desaparición de fondos del Estado, cosa gravísima, y además no estamos hablando de $1 o $2, estamos hablando de 530 y ni sé cuántos millones de dólares. 532 millones de dólares, solo en las dos operaciones grandes. Después vienen esto de las facturas comerciales, que son solo unos 20, que son. Sí. Bueno, 20, gente como 20 usted puede hablar millones. solo 20 millones, pero ¿y el resto? Sí, claro. No, imagínense el drama, ¿no? O sea, un robo, no sé si es un robo, pero desaparecen 20 millones de fondos públicos y ya es lo chiquito, ¿no? Porque los grandes son 500. Como dice el coronel Carrión, le robaron los huevos al águila y no solo, le desplumaron al águila. Le robaron las plumas y los huevos al águila, sí. Exactamente, y eso es trágico, pero a ver, yo creo que ya ocurrió esto. Ojalá me equivoque y se pueda recuperar algo, pero lo que sí es importante es sacar lecciones de esto. No se puede destruir la autonomía de una institución como ISPOL. A mí honestamente no me parece mal que estén generales en el directorio, sí. Pero si son generales honestos, pues. Claro. Si son generales honestos o no despiertos. No importa qué sean, que por lo menos tengan una idea de lo que es. No, pero lo que voy es, yo no creo que... Yo no creo honestos que honestos o al menos despiertos, ¿no? Porque o eran medio caídos de la hamaca y no se daban cuenta que les estaban desplumando, o eran corruptos y se dejaban desplumar intencionalmente. Una de las dos cosas. Entonces, si se ponen personas medianamente despiertas y honestas, ya no hay problema, pues. Pero ¿quién se le ocurre? Si yo administro 1.500 millones, voy a meter una tercera parte en una sola persona. Pero está loco, pues. Eso cualquier subgerente o asistente del subgerente financiero de una empresa chiquita es despedido si hace una cosa así. Claro. Eso no se hace y punto. Y no es cuestión de poner normas, no es cuestión de poner la gente adecuada en las instituciones. Esa es la cosa. ¿Cómo formamos a la gente adecuada entonces, Vicente? Pues no la formamos, la elegimos. Claro, le eligen como se elige. Es una responsabilidad también. Yo les quiero agradecer a los dos por ayudarnos a entender, por un poco desbrozar lo que ha pasado. Nos queda muy dura la conclusión, tanto coronel Carrión como Vicente, de que a lo mejor esto nos toca pagar a todos nuevamente. Sí, hay que hacer una reflexión interna como país. La corrupción no puede ganarnos la pelea, tenemos que trabajar. Han estado con nosotros el señor coronel Carrión y el señor economista Albornoz. Muchas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto para ver cómo sigue esto y otras cosas que ustedes también por sus responsabilidades nos ayudan a entender y a dilucidar frente a la opinión pública. Gracias a los dos. Han estado...
Han estado con nosotros, como digo, el señor economista Vicente Albornoz y el coronel César Carrión. Luego de este corte, ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente